Muy buenos días para todos. Realmente me da muchísimo gusto estar en este Congreso Estatal de Medicina Familiar, particularmente en la asociación que es mi casa, el Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, que nos ha hecho a todos prepararnos, nos ha hecho a todos crecer y ha dado la oportunidad de seguir impulsando cambios para el gremio desde el occidente del país. Y bueno, pues para mí es un orgullo estar con ustedes el día de hoy para hablarles de un tema que me pidió el comité organizador que tocara con ustedes, que tiene que ver con las nuevas evaluaciones de habilidades y destrezas en medicina familiar. Es decir, vamos a hablar de los retos en la certificación y recertificación que tiene su consejo de especialidad en estos 35 años que estamos celebrando y que, bueno, pues evidentemente tenemos que hacerlo innovando, cambiando las cosas, porque si no lo hacemos así, pues definitivamente todo permanece en su sitio y nosotros impulsamos desde el occidente que haya siempre cambios, que haya movimiento y que de esta manera pues todos vayamos creciendo. El día de hoy hablaremos de la certificación en medicina familiar a través de la evaluación de habilidades y destrezas. Y yo agradezco amablemente al doctor Mesa su presentación, pero de todo eso que dijo, lo más importante es que yo soy orgullosa médica familiar certificada, igual que muchas y muchos de ustedes, y si no, pues los invitamos a que próximamente desarrollen este proceso. Vamos a comenzar compartiéndoles a ustedes que este es un proyecto que hemos estado trabajando en la Junta Directiva del Consejo desde hace 11 meses que tomamos la administración y que nos ha ocupado mucho tiempo, pero que también nos llena de satisfacción lo que podemos hacer. En esta charla vamos a hablar de la certificación como sinónimo de calidad, porque esto nos permite atender mejor a nuestros pacientes y con eso elevar el nivel de salud desde el primer nivel. Vamos a hablar también de la certificación, cómo es la certificación en el mundo, cómo le hacen para evaluar a las médicas y a los médicos familiares en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, cómo le hacen. Vamos a hablar también de cómo se evalúan las competencias profesionales para el médico familiar, cómo hacemos una evaluación clínica objetiva y por supuesto que queremos presentarles a todas y a todos ustedes la propuesta del WebECOE. Un ECOE que haremos en línea a partir de junio del 2023, así que si en este auditorio tenemos residentes, que yo sé que sí, pues me gustaría que me hicieran favor de levantar la mano los residentes de segundo y primer año. Ok, esta charla es con mucho amor para ustedes porque tiene el objetivo de poderles orientar acerca de la nueva evaluación que vamos a estrenar en junio del 2023. Y para ello, pues les trajimos un ejemplo de cómo será la estación WebECOE Familia y, bueno, obviamente, pues las conclusiones del tema. Al final, pues estaremos muy abiertos a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes y todo lo que tengan de dudas por resolver. Vamos a hablar de qué es la certificación porque hay que empezar por ahí. Bueno, pues la certificación es un proceso que nos permite evaluar los conocimientos, las habilidades y las destrezas de un médico especialista en su disciplina. Este proceso de certificación no es nuevo en nuestro país, es un proceso de evaluación periódica que forma parte de la estrategia para evaluar competencias en los médicos especialistas y también en los médicos generales, que inició en Inglaterra en 1858, en Canadá en 1929, en Estados Unidos en 1933, en nuestro país inició en la década de los 60 con el primer consejo de especialidad que fue el de anatomopatología y en Sudamérica en 1984. ¿Somos el único consejo en este país? No, somos 48 consejos de certificación y nos rige un organismo denominado CONASEM. ¿Qué es entonces esta certificación que nosotros hacemos de primera intención y luego la recertificación, también conocida como vigencia de certificación, que hacemos periódicamente cada 5 años con los últimos 5 años de vida profesional que tenemos todos? Estos procesos nos permiten evaluar realmente qué conocimientos tienen los médicos especialistas y de alguna manera nos ayudan a darle certeza a la población de que ese médico que les está atendiendo es un médico preparado, como decía el doctor Ismael en la charla anterior. Es un médico que se mantiene capacitado y que le puede otorgar lo que más requiere un paciente para su atención. Una vez que hemos hablado acerca de qué es la certificación y qué es la recertificación,
tendremos que hablar de cómo es la certificación en el mundo. Para eso hablaremos de cómo es en Europa, cómo es en Norteamérica y cómo es en Latinoamérica también. Estos son algunos de los organismos responsables de esta certificación. Y bueno, pues vamos a comenzar. Fíjense que iniciaremos en Norteamérica y bueno, pues iniciaremos con Canadá. Canadá tiene como responsable al Consejo Médico, que son los que llevan a cabo la certificación, y se van a dar cuenta ustedes que tenemos muchas coincidencias y también tenemos grandes diferencias con ellos. La certificación la realizan 2 veces al año, la recertificación la realizan cada 5 años igual que nosotros, y lo que ellos utilizan pues es una evaluación escrita y estaciones con pacientes simulados, son 5 estaciones diferentes. ¿Y qué aspectos se evalúan? Pues conocimientos médicos generales. Luego acá tenemos también que Estados Unidos, el responsable de llevar a cabo este proceso es la Junta Americana de Medicina Familiar. Y bueno, pues este organismo realiza su proceso de certificación 2 veces al año y la recertificación en Estados Unidos, la recertificación en Estados Unidos es cada 7 años, no cada 5, como aquí con nosotros. ¿Y en qué consiste con ellos la certificación? Una evaluación escrita y se deben acreditar también 50 horas por año de formación continua a través de constancias o diplomas que se presenten. Y bueno, ¿de qué trata esta evaluación en Estados Unidos? Pues trata de estas áreas: medicina interna, pediatría, geriatría, ginecología, obstetricia, medicina comunitaria, psiquiatría y también cirugía. Si nosotros volteamos a Europa, bueno, pues en el Reino Unido nosotros tenemos a un organismo encargado de realizar la certificación en medicina familiar que se llama Comité Conjunto de Capacitación de Posgrado para esta práctica. La certificación ellos la realizan una sola vez al año, así que si no pasan el examen, pues hasta el otro año se tiene que esperar. La recertificación la hacen también cada 5 años y el método que utilizan en Reino Unido es una evaluación escrita, pero también les hacen una evaluación oral y además un análisis de videos sobre la atención que ellos hacen a sus pacientes, y deben de ser 30 diferentes pacientes y esos videos los analiza un grupo de sinodales evaluadores. ¿Qué es lo que se evalúa en Reino Unido? Los conocimientos médicos, la interpretación bibliográfica y evidentemente los valores profesionales. Pero volteemos un poco más a nuestra realidad, volteemos a Latinoamérica. ¿Cómo es el proceso de certificación y recertificación en nuestro continente? Bueno, pues tenemos que México inició las actividades de certificación en 1988 a través de su Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, y evidentemente que aquí nosotros hacemos la recertificación cada 5 años. Luego nos siguió Paraguay. Ellos iniciaron sus procesos en el año 2000, hacen su recertificación cada 5 años y los responsables pues es la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Luego tenemos a Brasil. Brasil inició también con estos procesos de certificación en 2003 y bueno, pues para ellos la recertificación era cada 5 años, pero nosotros recientemente hemos estado teniendo acercamientos y procesos de vinculación con ellos y nos han confirmado que actualmente la recertificación en Brasil no existe y el organismo encargado de realizarlo pues es la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Y finalmente tenemos a Argentina. Argentina inició su proceso de certificación más recientemente, en 2010. La recertificación la hacen cada 5 años igual que nosotros, de hecho ellos se apoyaron mucho en los procesos que teníamos en México. Y el responsable pues es la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Quiero compartirles a ustedes que su consejo de especialidad ha estado realizando vínculos de colaboración y acercamiento con otros consejos de especialidad médica. Nos hemos acercado al Consejo de Pediatría, nos hemos acercado al Consejo de Medicina Interna, nos hemos acercado al Consejo de Ginecología, que de alguna manera son grandes como nosotros, por el número de médicos especialistas que hay en el país y que también son especialidades de la consulta externa, no tanto de área quirúrgica, a excepción de gine. Sin embargo, ellos nos han estado compartiendo pues parte de los procesos que ellos realizan para poder evaluar conocimientos, pero también habilidades y destrezas. Y eso nos llevó a que nosotros también nos acercáramos con los consejos homólogos. ¿Quiénes son los consejos homólogos? Los que tenemos también en Latinoamérica. Nos hemos acercado a la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar y Comunitaria, a la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, al Colegio Boliviano de Medicina Familiar,
a la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Actualmente estamos en vinculación con la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, con Puerto Rico y también con el equipo de Guatemala, que ellos están por iniciar ahí la especialidad en su país. De tal suerte que ver este panorama y ver este contexto nos ha llevado a ver cómo evalúan conocimientos, habilidades y destrezas en los médicos familiares en otros países y en otros continentes. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que la evaluación de competencias profesionales pues es muy diversa. Si ustedes se dieron cuenta, es tan diversa como que obedece a las necesidades de cada uno de los países donde se encuentran estos consejos. Evidentemente que ellos van a evaluar lo que necesitan que los médicos sepan de acuerdo a las necesidades de salud en su población, que evidentemente es distinto en cada país y que también digamos que los recursos y las plataformas que se tienen pues son diferentes. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que la observación directa, como puede ser a través de videos o a través de COEs, como ustedes pudieron ver, cada vez es más frecuente. Y es parte de los instrumentos que más y más consejos están incorporando a sus procesos de evaluación, porque el común denominador es universalizar la certificación inicial distinta a la formación de residencia, porque nosotros no podemos pretender que con 3 años de formación como médicos familiares en este país, con eso que nos dieron, vayamos a tener para toda nuestra vida profesional, que van a ser como 30 años. Primero, porque evidentemente la tecnología avanza. Segundo, porque tenemos cambios en la medicina. Tercero, porque aparecen nuevas enfermedades. Y si no, pues ahí tienen COVID-19 y viruela símica y lo que nos falte por recorrer. Por ese motivo es que nosotros debemos continuar siempre en la educación médica continua y capacitándonos para poder mantener esas competencias. Algo ocurrió. Pues como nos dimos cuenta que con eso no bastaba, pues nosotros evidentemente pues tenemos que promover un cambio en la evaluación de las competencias profesionales, porque nos decía el doctor Ismael, pues es que esto que les estamos enseñando pues ya se queda corto pues frente a los pacientes. Esto que nosotros estamos formando ya no les permite realmente saber discernir entre un paciente que requiere mayor atención y un paciente que a lo mejor requiere nada más darle continuidad, y nosotros no lo estamos haciendo. De manera que por esa razón, pues nosotros estamos proponiendo un nuevo cambio en esta evaluación de competencias profesionales en medicina familiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una evaluación que sea mucho más auténtica, donde se requiera que los sustentantes, o en este caso los médicos que están aplicando el examen, pues apliquen sus conocimientos, pero también sus habilidades y destrezas, porque a veces nosotros nos quedamos cortos y creemos que si únicamente sabemos la teoría, ya con eso la vamos a hacer, y no es cierto. El 80% de nuestros pacientes no tienen el cuadro clínico que nos leímos en el libro, ni tampoco viene como nos presentaron el caso clínico en los artículos. De manera que por esa razón nosotros requerimos hacer otras cosas. Necesitamos relacionar los contenidos que aprendemos, pero también con otras habilidades que podemos aprender para aplicarlos en problemas más típicos. Es muy aventurado para nosotros poder decir que en un escenario clínico nosotros vamos a poder evaluar todas las competencias del médico familiar, pero lo que sí podemos hacer es ofrecer un acercamiento pertinente para nuestra disciplina de acuerdo al perfil profesional. Y de esta manera proponer que pues, se pueda desarrollar el razonamiento clínico, que se ejecute eficientemente el proceso, que haya una comunicación efectiva con el paciente y su familia, que se pueda dar el intercambio con pares y que haya profesionalismo como parte de las habilidades que se mejoran en la calidad de la atención. Ya me voy a quedar aquí para que no se desajuste, prometo ya estar aquí. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces nosotros? Bueno, nosotros tenemos que responder 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Qué queremos hacer? Queremos evaluar las competencias profesionales genéricas, esas que compartimos con gineco, con pediatría, con otorrino, con todas ellas. Esas son pues genéricas a todo el área profesional. Pero también queremos evaluar las competencias profesionales específicas, esas que nos hacen tener empatía por el paciente, esas que nos hacen identificar factores de riesgo, pero también factores de protección, esas que nos hacen adelantarnos a los riesgos que pueda tener la persona, esas que nos hacen pensar no en una enfermedad, sino en un paciente que la tiene, que nos hace discernir no en un diagnóstico de enfermedad individual, sino poder identificar sistemas familiares
que están enfermos, antes de que desarrollen otros problemas. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de dos cosas. A través de la observación directa, o sea, a través de una evaluación directa que puede ser la observación de cómo me desempeño yo frente a mi paciente, y también a través de una forma indirecta, a través de pruebas orales y escritas, que eso ya lo estamos haciendo y nos sale muy bien. ¿Para qué lo queremos hacer? Pues para tener una evaluación auténtica que realmente evidencie conocimientos, habilidades y actitudes que de alguna manera apliquen en el quehacer clínico con nuestros pacientes y nos garantice una atención médica familiar con los más altos estándares de calidad, porque de esta manera nuestra disciplina aumenta su conocimiento científico y nuestra atención aumenta la calidad frente a los pacientes. ¿Qué necesitamos evaluar entonces con este médico familiar? Bueno, pues tenemos que evaluarle su competencia profesional clínica, es decir, que tenga una atención médica integral, enfoque de riesgo y continuidad en la atención, pero también el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que nos permitan tener como una evidencia de que el médico familiar y la médica familiar tienen un desempeño profesional eficiente en la solución de todos los problemas de salud, tanto individuales como colectivos. ¿Qué más necesitamos evaluar? Pues las habilidades y destrezas cuando nosotros realizamos entrevistas individuales, pero también entrevistas familiares si se requiere, siempre con enfoque de riesgo, identificando factores protectores y por supuesto el trabajo con las familias. Y bueno, pues esto nos va a permitir encontrar un profesional de la salud que realmente aplique y conjunte un modelo de atención que incluya el proceso biológico, emocional, educativo, familiar, nutricional, espiritual, dando paso a una verdadera atención integral, no como lo que estamos haciendo hoy día, porque no es integral. ¿Qué necesitamos evaluar entonces? Bueno, pues básicamente estos aspectos, que nosotros sepamos identificar la etapa del ciclo vital y las acciones preventivas, que sepamos nosotros identificar factores de protección y de riesgo con los recursos que tenemos disponibles, que sepamos aplicar instrumentos para la evaluación familiar que sean pertinentes, que podamos integrar un diagnóstico individual y familiar que de alguna manera atienda el contexto de ese paciente, que podamos priorizar y desarrollar acciones anticipatorias y que podamos establecer un programa de trabajo individual y familiar que obviamente tenga su cronograma para poder atender de forma integral y eficiente a los padecimientos que nos presentan los pacientes. Y bueno, pues, ¿cómo lo queremos hacer? Esta es la pirámide del conocimiento que muchos de nosotros que estamos ahora sí que en el proceso educativo, pues la tenemos presente. Y pues nosotros aquí en los primeros escalones tenemos el saber y el saber cómo, que ahí es donde nos encontramos. Para nosotros es fácil porque lo hacemos a través de la evaluación teórica y de pruebas escritas, pero nosotros ya no queremos estar aquí, nosotros queremos pasar a esto, nosotros queremos pasar a que nos puedan demostrar lo que saben hacer los médicos familiares, y para esto nosotros tendríamos que pasar también a otro tipo de evaluaciones que tengan que ver con simuladores, con pacientes estandarizados o evaluaciones objetivas. Actualmente lo hacemos, como los mencioné hoy, a través de estudios de salud familiar, a través de examen de conocimientos y nada más, o a través de la evaluación curricular, pero ya no lo podemos seguir haciendo así. De tal suerte que nosotros estamos proponiendo para la próxima evaluación en 2023 un examen clínico objetivo estructurado llamado también ECOE. Este examen nos va a permitir poder evaluar los últimos dos escalones de esta pirámide, que podamos saber nosotros qué es lo que hacen los pacientes, qué es lo que hacen los médicos con los pacientes a través ya sea de una evaluación objetiva clínica, pero también a través de una observación directa o que también pueda ser videograbada. Los antecedentes de esta prueba son estos autores. Epstein, en el año 2002, decía que la competencia clínica se define como el uso habitual y juicioso de la comunicación, donde el conocimiento y sus habilidades técnicas y el razonamiento, así como las emociones y los valores diarias en beneficio de una persona o de su familia, se pueden ofrecer a la atención médica. Luego aparece esta publicación sobre ECOE, que nos decía o que nos definía desde antes, que es un enfoque para la evaluación de la competencia clínica en que los componentes se evalúan de forma planificada o estructurada. Sin embargo, ahora con el asunto de que todos nos tuvimos que ir a nuestra casa por motivo de la pandemia, pues obviamente estas evaluaciones evolucionaron hasta hacerse en línea.
Esta pandemia generó este efecto en la reestructuración y dentro de las estrategias de evaluación a distancia fue esta recopilación de los ECOES en línea que realizamos a través de Zoom o de otras plataformas. En 2015, Palmer fue el primero en utilizar la telemedicina para la atención de pacientes. Luego, en 2020, Andrew estuvo hablando acerca de la educación médica a distancia. Ese mismo año, Chandra nos hizo estos ECOES a través de seguimientos o atención de pacientes a través de Zoom por motivo de la pandemia que nos obligó a desarrollar nuevas estrategias. Este mismo año, Hobgot nos decía que este modelo de ECOE en línea podía brindarnos soluciones para los pacientes en la modalidad de distancia. Y por primera vez en el mundo, Hannon en 2020 nos dice que ellos están desarrollando ECOES a través de plataformas Zoom para poder darle seguimientos a los pacientes que se estaban descompensando, que se estaban desmoronando emocionalmente por toda la situación que se estaba viviendo con la incertidumbre y la ansiedad que generó COVID-19. Y él fue el primero en el mundo en reportar. Por ese motivo, nuestro país pues también empezó a desarrollar lo propio y en 2020 investigadores de la Subdivisión de Medicina Familiar de la UNAM también deciden realizar una alternativa de esta evaluación para las competencias clínicas y por primera vez desarrollan el examen clínico objetivo estructurado en línea. Aquí tienen el QR de ese artículo, que es el del doctor Carlos Rivero López y de sus compañeros en la subdivisión, para que ustedes lo puedan también tener. Y bueno, pues lo que ellos pretendían con este estudio era evaluar el grado de competencia clínica que tenían los residentes de primer año a través de un web ECOE, que entraban algunos vía ENAR, o sea, vía examen nacional, y otros que también entraban a través de la modalidad ECA, que es la profesionalización de médicos generales hacia médicos familiares que hay en diferentes instituciones. Y bueno, las estaciones que ellos utilizaron para este estudio en 2020 fueron las estaciones de habilidades clínicas para el interrogatorio y la historia clínica, para poder interpretar exámenes de laboratorio, para poder evaluar habilidades de integración diagnóstica, habilidades en la comunicación, elaborar planes preventivos y terapéuticos y poder hacer las recetas médicas. Y cuando evaluaban en global todas estas estaciones de conocimientos y habilidades, pues ya tenían un resultado. De manera general, así es como ellos lo hacían. Su secuencia para este estudio fue de 2 horas, obviamente pues es un ECOE largo, pero aquí básicamente ellos hicieron 4 estaciones. Una estación que fue llamada para diabetes, otra para depresión, otra para obesidad y otra para hipertensión. ¿Y en qué consistían estas estaciones? En la primera estación se encontraban el evaluador y el paciente simulado ya en la plataforma Zoom y el estudiante, o en este caso el residente de primer año, se encontraba en la sala de espera. Al ingresar, pues él tenía un tiempo determinado para estar interactuando con el paciente simulado y aquí con cámara apagada están los evaluadores que están viendo cómo está entrevistando al paciente, cómo está conduciendo la entrevista, qué preguntas le está haciendo y cómo está integrando los diagnósticos y el tratamiento. Luego de 20 minutos hay un espacio para la retroalimentación en donde el paciente le dice al estudiante lo que le pareció acertado en relación a lo que le estuvo preguntando y a lo mejor lo que no le pudo él responder porque él no se lo preguntó. Y luego también tenemos una retroalimentación de parte del evaluador que estaba antes con cámara apagada, aquí la prende y le da su retroalimentación que dura otros 5 minutos. Luego lo pasan a un receso de 5 minutos en sala de espera, donde finaliza la primera estación y se van a la segunda. Así es como ellos lo hicieron en 2020. No es como nosotros lo vamos a hacer, porque este tiene una duración de 2 horas en la secuencia y nosotros no vamos a durar tanto, pero es algo que ustedes deben de tener en su memoria, porque ahorita que les hable de cómo va a ser la evaluación de competencias profesionales a través de web ECOE para la certificación, pues van a encontrar ustedes que es algo similar, aunque en versión más corta. Lo que nosotros pretendemos con este examen ECOE es adicionar un medio de evaluación para la certificación en medicina familiar, es decir, que no nada más tengamos el examen de conocimientos, sino que también tengamos, además del estudio de salud familiar, esta herramienta, para que podamos ser más justos en la evaluación, para que podamos ser más reales y realmente podamos saber lo que ustedes están haciendo en los consultorios y frente a los pacientes, porque muchas de las veces, por motivo de que estamos nerviosos, por motivo de la presión del tiempo, pues contesto mal un tema que me sé muy bien y que de verdad domino.
Entonces, no es justo que solamente se evalúe con la parte teórica. Por esa razón, validar el WebCoe como medio de evaluación para nosotros representa un reto y también una fortaleza en las evaluaciones que tendremos. Actualmente, nosotros estamos trabajando en estar validando contenidos y rúbricas en un comité de investigación allá en la Universidad Veracruzana, donde tenemos algunos visitantes. Por allá están desarrollando ya esta validación para nosotros poderla aplicar. ¿Cómo se eligieron las estaciones para medicina familiar? Bueno, pues tomamos en consideración 6 criterios. El primero de ellos, los motivos de atención en las diferentes instituciones en los últimos 5 años, las tasas de morbo y mortalidad, los egresos hospitalarios, los programas preventivos de salud que son institucionales, los programas académicos universitarios de medicina familiar, que actualmente son 28 diferentes, distribuidos en 314 sedes académicas diferentes en todo el territorio nacional, también a través de lo que viene reportado en la encuesta en salud, y tomamos consideración también el perfil de competencias profesionales del médico familiar. Tomando en consideración esto, se eligieron 10 estaciones. Y estas 10 estaciones quedaron estas son de donde van a partir el examen del próximo mes de junio, que es enfermedades cardiometabólicas, salud mental, COVID largo, atención obstétrica, supervisión, crecimiento, medicina familiar, obviamente, lumbalgia y artrosis, envejecimiento, enfermedad gastroenterológica y enfermedad oncológica. Con estas 10 estaciones vamos a empezar. ¿Son únicas? No. ¿Son perfectibles? Sí. ¿Se pueden complementar? También, pero con estas vamos a comenzar. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos evaluar en estas estaciones? Habilidades y destrezas. Pretendemos que podamos evaluarles a ustedes las habilidades en la comunicación, la interpretación de estudios de gabinete, habilidades diagnósticas, plan preventivo, receta médica y profesionalismo. Y de trabajos con familias, que seamos capaces de identificar una estructura familiar, un ciclo vital, identificar factores de riesgo y de protección y sepamos hacer correctamente un diagnóstico familiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es nuestro WebCoe, que tiene una duración de 20 minutos en cada estación. Van a ser 3 estaciones nada más. Entonces, por ejemplo, aquí les pusimos esta, suponiendo que esta es la estación de familia, y luego tenemos otra estación, a lo mejor sobre hipertensión, por ejemplo, y otra sobre control prenatal, por ponerles el ejemplo para la lámina y poderlo mencionar. En esta estación estará presente el paciente simulado y 2 sinodales evaluadores. El médico sustentante estará en sala de espera. Este va a ingresar a esta sala donde están ellos y bueno, pues aquí vamos a empezar a interactuar entre el paciente y el médico sustentante. Los sinodales estarán con cámara apagada haciendo la evaluación de lo que se está desarrollando ahí. Previo a que inicie la entrevista al médico sustentante, los sinodales evaluadores le van a dar los antecedentes y el cuadro clínico de su paciente para que cuando ustedes inicien ya con el paciente frente a ustedes en la pantalla, pues ya tengan el antecedente de dónde están partiendo. Luego se va a dar un espacio de 5 minutos para que los sinodales evaluadores completen la rúbrica. Mientras tanto, el sustentante estará en sala, en receso, y después de estos 5 minutos ingresará a la siguiente sala, donde estará ya la segunda estación, otros 20 minutos de desarrollo, estará en receso y entrará a la última estación, que será la de control prenatal. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Tiempo. Seguramente entre todo esto estamos considerando que sea una hora para el examen WebCoe en línea, y por lo tanto a algunos les corresponderá hacerlo antes del examen de conocimientos teóricos, sí, y a otros seguramente les tocará después del examen de conocimientos también, porque estas estaciones van a ir cambiando. Esto quiere decir que a la doctora, ¿me regala su nombre, doctora? A la doctora Karen le puede tocar la estación de familia, la de ginecología y la de medicina interna, y a lo mejor a la doctora Mariana le va a tocar la de familia, la de ortopedia y la de, no sé, control prenatal, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, esta es la idea. En todas las estaciones se van a preguntar aspectos de familia, pero hay una en particular en la que vamos a hablar de esta estructura y de este conocimiento específico, de esta competencia que debe de tener el médico familiar. Y esta estación es la que se desarrolla con familia. Esta estación toda la junta directiva se involucra, pero en esta estación en particular está involucrada la comisión científica y el comité examinador, y aquí particularmente esta estación la está configurando el doctor José Luis Huerta González, que les envía un saludo grandotote, y bueno, pues con él estamos organizando esta estación de familia, que lo que pretende pues es integrar
habilidades del sustentante para que utilicen un familiograma en la consulta que se les va a presentar, donde haya conocimiento de conceptos de trabajo con familia y del paciente y donde haya capacidad para programar actividades médicas, asistenciales y preventivas. ¿Qué busca evaluar esta estación de familia? Las habilidades para identificar características familiares, tales como tipología familiar, fase del ciclo vital o probables afectaciones en las funciones familiares básicas, pero también busca evaluar habilidades en la identificación de factores de riesgo, factores protectores y establecer medidas anticipatorias, entre ellas plan de actividades, medidas preventivas y pronóstico familiar a corto, mediano y a largo plazo. De tal suerte que posiblemente en esa estación les vayan a mostrar un genograma como este, un familiograma como este, y entonces de este familiograma el médico sustentante o médica sustentante tendrá que ser capaz de poder identificar de alguna forma, a través de las preguntas que le haga su sinodal, el tipo de familia, la fase del ciclo vital, las funciones familiares, factores de riesgo, factores de protección y cronograma de actividades para la familia que incluya estas actividades. Básicamente esto es lo que incluye esta estación de familia y es la que se está trabajando actualmente y se está validando también. Para poder evaluarlos, les comenté yo que los sinodales evaluadores van a estar utilizando rúbricas, ¿recuerdan? Estas rúbricas, algún ejemplo de estas rúbricas son como esta que estamos nosotros viendo aquí en la pantalla, donde nos habla un poquito de que si se está identificando correctamente el tipo de familia, si se está identificando correctamente la fase del ciclo vital, si realmente están mencionando las funciones familiares que están ameritando atención, y también estamos identificando si el sustentante identifica otras características que debe tener de esa familia, desprendiéndose del familiograma y de lo que también ahí se menciona. Y bueno, pues ya entrando prácticamente en el terreno de las conclusiones, yo lo que les puedo decir es que todos, absolutamente todos nosotros como gremio, tenemos mucho que aprender en relación a instrumentos y a herramientas de evaluación. Podremos estar de acuerdo o podremos no estar de acuerdo, pero de lo que se trata es de mantenernos actualizados. Como ustedes vieron, en consejos de especialización de medicina familiar en otros países ya están utilizando otro tipo de instrumentos, porque ya no se están quedando nada más en el escalón de saber, sino demostrar que sabe. De manera que nosotros no podemos quedarnos atrás, porque si lo hacemos y permanecemos quietos, como ya hemos permanecido por más de una década en el Consejo, de no implementar nuevas herramientas y nuevos instrumentos que nos permitan evaluar a esos médicos familiares del siglo XXI que mencionaban hace rato, y si nosotros no implementamos nuevas herramientas para evaluarlos a ustedes, seríamos muy injustos, porque ustedes están siendo preparados de una forma para atender familias de otra y evaluándonos con instrumentos con los que aprendieron nuestros maestros. Y eso no está bien. De tal suerte que si nosotros los pasos los damos todos juntos, sin enfrentamientos, sin oportunismos, evidentemente que van a ser más firmes, más rápidos y más precisos. ¿Puedo estar o no de acuerdo? Sí. ¿Puedo tener opiniones diferentes? Sí. Pero la idea del gremio es que sumemos todos y que podamos fortalecer los procesos de evaluación. Y si no empezamos nosotros a hacer los cambios, difícilmente vamos a tener los cambios que necesitamos en la práctica cotidiana y en las instituciones donde trabajamos. De tal suerte que en el futuro nuestro consejo pues está comprometido a evaluar competencias reales del médico familiar de forma auténtica, impulsar la capacitación y la superación del médico familiar y otorgar una atención médica de mayor calidad. ¿Por qué lo digo? Porque si el Consejo de Certificación les está marcando que vamos a modificar nuestra herramienta de evaluación, pues ¿qué creen? Las sedes académicas también tienen que cambiar, porque si no ustedes no van a poder realizar este tipo de evaluaciones. Entonces, este tipo de evaluaciones de pacientes simulados, incorporar ECOES y WebECOES, también tendrán que formar parte de las herramientas con las que los eduquen a ustedes en sus sedes académicas, de tal suerte que alguien tiene que empezar, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Y bueno, pues lo que les puedo compartir es que estamos comprometidos a continuar trabajando por un proceso de certificación de alta calidad con la Junta Directiva que me enorgullece mucho poder encabezar, pero la realidad es que interactuamos todos y trabajamos todos para lograr que nuestro gremio, el más numeroso gremio de especialistas en este país, porque es el más grande de todos y que evidentemente representa este examen de certificación para nosotros representa un examen de altas consecuencias, porque tenemos un número enorme de médicos familiares que año con año, casi 2,000, se certifican ante su consejo de especialidad. Si nosotros logramos hacer un examen de alta calidad
y logramos que ustedes se preparen diferente y también logramos de alguna manera que sus profesores, su equipo docente, sus sedes académicas se sumen al cambio, seguramente podremos tener un cambio en la manera en la que nosotros estamos de alguna manera prestando el servicio al paciente y a la familia. Y seguramente vamos a incidir, queramos o no, en la salud del primer nivel de atención de este país. Y bueno, pues les dejamos la convocatoria del 35 aniversario. Aquí tenemos médicos y médicas familiares que hace mucho que se certificaron por primera vez y ya no lo volvieron a hacer, por diferentes motivos. Pues esta es su oportunidad de que lo vuelvan a hacer. Acérquense a su consejo de especialidad, acérquense al comité local de certificación del Colegio Jalisciense que ustedes tienen aquí en el estado y que eso facilita mucho las cosas porque a través de ellos nosotros bajamos la información, aunque también la encontrarán publicada en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Ahí están nuestros teléfonos de contacto, ahí están nuestros correos electrónicos. Háganos llegar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, incluso estamos actualmente en una jornada de difusión nacional, nos invitan a delegaciones de IMSS, nos invitan a unidades médicas, nos invitan a diferentes lugares para que la Junta Directiva les dé esta charla y específicamente les hable del WebECOE. Si ustedes necesitan ese apoyo, llamen y solicítela porque es gratuita. Solamente hay que programarla y que entre más ustedes conozcan esta herramienta, en junio del 2023, más confiados van a estar. Y ténganlo por seguro que solitos no se van a quedar. No van solos en este proceso de evaluación nuevo. Nosotros vamos junto a ustedes y seguramente la medicina familiar mexicana tendrá que cambiar, pero tendrá que cambiar con el apoyo de todos y el cambio tiene que venir de la base, es decir, de donde estamos todos y cada uno de nosotros. Así que pues yo les agradezco mucho su participación o más bien su atención el día de hoy y pues si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, estamos a la orden. Algo que me preguntan siempre, ¿cuándo es el próximo examen de certificación? El examen número 63 será en el mes de diciembre, seguramente la primera quincena de diciembre, y la convocatoria sale mes y medio antes del examen. Esta convocatoria especial para recertificación inició el 1 de septiembre, termina el 31 de octubre. El examen WebECOE, el primero en el país y el primer grupo de médicos familiares residentes que van a aplicar este examen junto a nosotros será en junio del 2023, es decir, para quienes ahorita son R2. Es correcto. Muchísimas gracias y atentas sus inquietudes. Gracias.